La Fiscalía General del Estado y el Gobierno del Partido Popular, en lugar de utilizar aquella prueba que había aparecido para instar la reapertura de las investigaciones, permitió que también ese vagón terminara siendo achatarrado. Si en el 11M se pudieron colocar una serie de pruebas falsas con las que construir la versión oficial de los atentados, fue porque previamente se procedió a una sistemática y concienzuda destrucción de todas las pruebas reales. En cualquier crimen, lo que se hace es partir del escenario del crimen para llegar a los culpables. Aquí, en el 11M, los escenarios del crimen fueron destruidos. Los vagones atacados fueron desguazados en un tiempo récord. Las muestras recogidas en los vagones desaparecieron. Las actas de recogida de esas muestras no están. Los análisis de esas muestras fueron escamoteados. No quedó nada porque había que construir una versión oficial, y para poder construir esa versión oficial, primero había que destruir todo aquello que pudiera llevar a la explicación real de lo que pasó el 11M. Después de los atentados del 11M, los restos de los trenes fueron desguazados y achatarrados, en lugar de conservarlos como prueba de cara al juicio, como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el análisis detallado de la documentación aportada por Renfe y de las hojas de características de los propios vagones revela que, además, durante el proceso de achatarramiento y desguace desaparecieron más de 90 toneladas de material, cuyo destino se desconoce. Nada de todo eso fue entregado a los peritos encargados de determinar durante el juicio del 11M los explosivos utilizados durante la masacre. De los focos de explosión de 4 trenes y de los cientos de miles de fragmentos que pudieron haberse utilizado para determinar qué explosivo se utilizó en los atentados, no quedó prácticamente nada. Todo el material de algunos vagones fue reducido, en algunos casos, a un clavo oxidado. Cabe preguntarse dónde están todos los otros restos recogidos en ese foco o en los demás, y de los cuales nunca se llegó a adjuntar un listado al sumario. No solo desaparecieron las muestras recogidas en los trenes, tampoco las actas de recogida de esas muestras fueron adjuntadas al sumario, ni tampoco aparecen evidencias fotográficas con que esa recogida pudiera haberse realizado. Esas muestras hubieran debido enviarse al laboratorio de la Policía Científica, que cuenta con costosísimos equipos para determinar los componentes químicos encontrados en los focos de explosión, pero no se enviaron. En lugar de ello, los primeros análisis se realizaron en el laboratorio de la Unidad Central de TEDx, que no cuenta con el mismo equipamiento especializado, y ni siquiera se adjuntaron al sumario esos análisis realizados por los TEDx. En su lugar, al juez simplemente se le envió un informe genérico en el que ni siquiera se individualizaban los componentes químicos encontrados. Los efectos electrónicos recogidos en los trenes fueron reducidos a polvo en una trituradora industrial próxima a Madrid. Cientos de prendas de ropa y efectos personales de las víctimas de la masacre que hubieran podido servir para realizar contraanálisis fueron incinerados en el vertedero de Valdemín Gómez. Los propios trenes fueron achatarrados. Todo ello impidió que se pudiera determinar el explosivo utilizado en los artefactos. Cuando las acusaciones pidieron en el juicio que se realizasen nuevos análisis, la policía se limitó a entregar un escueto puñado de muestras previamente lavadas con agua y acetona, de cuya procedencia ni siquiera estamos seguros. Aún así, en los análisis periciales realizados durante el juicio, aparecieron componentes químicos que no forman parte de la goma doseco, el explosivo que la versión oficial dice que se utilizó en los atentados. Y pese a todo este despropósito, el tribunal del 11M dio por buena la explicación oficial y dictaminó que en los trenes de la masacre había estallado goma doseco. Pero la labor de destrucción de pruebas no fue perfecta. En realidad, uno de los vagones atacados el 11M sobrevivió a esa destrucción. Y este medio, Libertad Digital, lo encontró, pasados los años, en un cobertizo de una empresa subcontratista de Renfe, donde había permanecido arrumbado. Ese hecho fue comunicado a la opinión pública, pero la Fiscalía General del Estado y el Gobierno del Partido Popular, en lugar de utilizar aquella prueba que había aparecido para instar la reapertura de las investigaciones, permitió que también ese vagón
terminara siendo achatarrado. De los trenes desapareció prácticamente todo, o al menos eso es lo que se trasladó a la opinión pública. Los análisis químicos de los explosivos para determinar el arma del crimen se hicieron con apenas esos pequeños fragmentos. Sin embargo, 8 años después del 11M, la investigación realizada por Libertad Digital descubrió otros restos, unos restos del atentado ocultados en el sumario y por supuesto también en el juicio. Se trataba del foco de explosión correspondiente al tren de Santa Eugenia. Dichos restos, descubiertos por Libertad Digital, estaban escondidos en un cobertizo de la empresa Tafesa, en Villaverde. La dirección de la empresa confirmó que la policía, Renfe y probablemente el juez del Olmo, el instructor del 11M, sí que conocían la existencia de esas pruebas. Durante el proceso penal, el propio Javier Gómez Bermúdez encargó la realización de nuevas pruebas sobre explosivos, debido a la enorme dificultad que existía para poder determinar la composición de las bombas de los trenes. Sin embargo, los peritos nunca tuvieron noticia de la existencia de ese vagón, que esperó un análisis que pudo haberse realizado y que nunca llegó. Por tanto, si el magistrado encargado de juzgar la masacre sabía los problemas que hubo en la pericia de los explosivos para determinar qué arma se utilizó, ¿por qué nunca se utilizó esta prueba? Y así desaparecieron las últimas pruebas reales del 11M. Pero entonces, si no quedaron pruebas reales y lo único que hay son pruebas colocadas, ¿cómo pudieron desarrollarse las investigaciones del 11M? ¿Cómo pudo llevarse a cabo un juicio? En el último vídeo de esta serie veremos hasta qué punto de manipulación de la opinión pública se llegó para tratar de apuntalar una versión oficial que hoy sabemos que hace aguas por todas partes.